Hola, quiero darte una especial bienvenida a esta Masterclass. Vende más con funnels de conversión. En ella vamos a ver cómo funciona un funnel de ventas y cuál es el principio básico de un funnel. Así que no tienes que tener ninguna experiencia previa para aprender esta poderosa estrategia, a la que puedes utilizar en las diferentes iniciativas que tengas de tu emprendimiento o tu empresa. Durante esta masterclass vamos a ver diferentes conceptos, vamos a ver también algunas estrategias y algunas tácticas que te voy a recomendar para que puedas implementar y poder tener mejores resultados con tu negocio. Espero que te sea de mucha utilidad y la disfrutes mucho. Bueno, el tema de hoy va a ser funnels de conversión. ¿Okay? Vamos a hablar desde lo más básico y no lo vamos a complicar mucho. Vamos a hablar un poco de la situación actual. Si bien es cierto, actualmente nos encontramos en un mundo que le llamamos el mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente con esta nueva revolución en la que estamos viviendo, que desde mi punto de vista es la mayor revolución que ha experimentado la humanidad hasta la fecha, que es la revolución de la inteligencia artificial. Y eso nos ha abierto un mundo de oportunidades desde el punto de vista oportunista, y también nos ha quitado muchas oportunidades si lo vemos desde un punto de vista pesimista. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que me refiero con esto es que el mundo digital es un mundo completamente diferente. Es un mundo paralelo a los negocios tradicionales que normalmente hemos presenciado en los últimos 50 años. Los negocios digitales han venido a presentarnos una gran oportunidad para poder potenciar y exponenciar nuestros negocios. Pero tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Y por eso, permítame felicitarlos, porque si ustedes están acá es porque quieren adquirir conocimiento, y eso es lo que vamos a entregarles el día de hoy. La idea es que a través de sus conocimientos ustedes puedan poner en práctica y poder aprovechar todas estas ventajas. Muchos que ya han tomado algunas iniciativas, lastimosamente las iniciativas no las han tomado de la mejor forma. ¿Por qué? Porque tal vez han tenido estas malas experiencias. Obviamente lo que les ha permitido es que a veces lleguen a un momento de frustración y volvemos a la carita triste. Estoy frustrado porque realmente esto es muy difícil, yo no sé manejar la tecnología, me cuesta mucho, veo mucha gente hablando de estrategias, veo mucha gente hablando de hacks, de gurús, y hay demasiada información en internet que me tiene saturado, y realmente a la hora de tomar una decisión de adaptar mi estrategia, no me está dando resultado. ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? Entonces, yo sé que tal vez muchos de ustedes están en esa situación y la idea es que hoy podamos conversar sobre ella. Ahora, la pregunta que debemos de tener es, ¿realmente considerando este aumento poblacional en temas de conectividad, en temas de generación de negocios por medio de Internet, debemos de tener presencia digital? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Y definitivamente la pregunta es un rotundo sí. Y permítame darle un ejemplo. Aquí tenemos una referencia gráfica, ¿ok? Imaginémonos que estamos en el mundo tradicional. Y el mundo tradicional es donde yo voy a un negocio y ese negocio, digamos que es un supermercado, ¿ok? Yo voy a un supermercado y encuentro un supermercado que es el lado izquierdo de su pantalla, lo veo desordenado, lo veo realmente no me genera confianza, ¿verdad? Y tenemos otro que está ordenado, que realmente genera un nivel de confianza interesante. Eso es lo que permite lo que es la presencia digital. Yo conozco, por la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, de estar asesorando empresas, pequeñas empresas, grandes empresas, he notado muchas empresas muy grandes que tienen un nivel de facturación bastante elevado, pero no tienen huella digital, no tienen presencia digital, ¿verdad? Y están teniendo un reto importante a la hora de introducirse a lo que es el mundo digital. Y por otro lado, también conozco empresas que son muy pequeñas, pero cuando usted se mete a ver su presencia digital y realmente son sorprendentes y nos dan una imagen bastante segura y bastante amplia de lo que puede ser ese negocio. ¿Y a qué se debe eso? Se debe simple y sencillamente a la presencia digital. No es lo mismo que yo venga y yo encuentre una campaña de publicidad en internet o en redes sociales y me vaya yo al perfil que sería a la tienda de esta marca y yo vea que el perfil que tienen en medios digitales, en este caso en redes sociales, esté como del lado izquierdo de su pantalla, todo desordenado, sin ningún contenido de interés. Realmente esa es la primera impresión. Dice por ahí que no existen segundas oportunidades para dar una primera impresión. Entonces, en esa misma línea, la presencia digital hoy en día es indispensable, ¿ok?
¿Y qué es presencia digital, Oscar? Es tener esos perfiles en medios digitales, ya sean redes sociales, mi página web o cualquier otra iniciativa que yo tenga, que la pueda tener de una forma bastante organizada, tranquila y que pueda generarme confianza, que pueda transmitir la esencia de mi negocio. Ahora, ¿con eso basta? No, no basta con eso, porque probablemente muchos de ustedes tengan una presencia digital importante, muchos de ustedes no tengan la presencia digital importante, pero indiferentemente de presencia o no presencia, siempre vamos a ocupar algo elemental, que es la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Simple y sencillamente, cómo yo puedo llegar de un desconocido a hacerlo conocedor de mi marca, que se enamore de mi marca a tal punto que me compre. ¿Ok? Todo eso, el camino que hay, el recorrido del punto A al punto B, eso es estrategia. Y dentro de la estrategia tenemos un pilar importantísimo. El pilar es prácticamente embudos de venta. ¿Y qué es un embudo de venta o un funnel de venta? Que le llaman mucho en términos anglosajones. Un embudo de venta es algo muy sencillo. Imagínense que ustedes tienen un embudo de esos que echan agua y ustedes tienen una botella. Y esa botella ustedes llegan, ponen el embudo, echan un montón de agua arriba y el embudo se encarga de filtrar el agua de una forma organizada en esa botella. Eso es gráficamente un embudo. Como ustedes lo logran observar en pantalla, esto es un embudo. ¿Ok? Pero ¿cómo se le llama el embudo? El embudo tiene tres, el embudo más básico. Vamos a irnos a hacerlo muy sencillo, no lo vamos a complicar. ¿Ok? Si es la primera vez que escuchas esta terminología, no te preocupes, no te abrumes. Si tienes alguna consulta, por favor, anótalo y al final podemos resolverlo. ¿Ok? Este es un embudo sencillo, es el embudo tradicional. Cada vez lo podemos complicar más. En este caso, nosotros no lo vamos a complicar, lo vamos a hacer sencillo. ¿Ok? Y aquí tenemos una terminología que está en anglosajón, que sería tofu, mofu y bofu. ¿Qué es esto? Top of the funnel, que sería el tope del funnel. Mofu, que sería middle of the funnel, que sería el medio del funnel. Y bottom of the funnel, que sería el botón del funnel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que hace simple y sencillamente es que nosotros tenemos que llegarle a la mayor cantidad de personas para que conozcan nuestros productos o servicios. Entonces, generamos estrategias a través de algunas iniciativas que se los voy a comentar más adelante para llegarle a la mayor cantidad de personas posibles para que ingresen por este embudo. Pero yo tengo que tener claridad de cómo es mi embudo. Entonces, aquí algo muy importante que ustedes tienen que tener claro. De nada me sirve a mí enfocarme en una estrategia de marketing agresiva, efectiva, si mi producto o servicio es malo. ¿Ok? Porque si mi producto o servicio es malo, de nada sirve que yo genere una estrategia muy efectiva de marketing digital o de embudos de venta, en este caso. Porque ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es ampliar las capacidades que tenga su producto o servicio, o en este caso las características de su producto o servicio. Si su producto es malo, lo que va a hacer prácticamente es que te vas a disparar en el pie, porque la gente va a llegar, va a consumir tu producto o servicio y va a tener una mala experiencia. Y hoy en día, en el mundo digital, tenemos un actor importantísimo a la hora de tomar una decisión de compra. Y ese actor se le llaman los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los otros son aquellas personas que han consumido el producto o servicio nuestro y dejan una referencia a través de algún medio digital. Puede ser en nuestra red social, puede ser en una plataforma de marketplace o puede ser, por ejemplo, en nuestro perfil de Google. Dejan una mala referencia. Entonces, una mala referencia puede traerse abajo cualquier marca por más poderosa que sea. Entonces, mi recomendación muy sincera antes de generar cualquier estrategia digital, ustedes tienen que enfocarse en si mi producto o servicio está diseñado para satisfacer un problema o una necesidad del mercado. Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como emprendedores nos emocionamos tanto con nuestro emprendimiento que nos olvidamos de cosas muy objetivas. ¿Y cuáles son esas cosas objetivas? Simple y sencillamente es, ¿realmente este producto tiene espacio en el mercado? ¿Realmente le gusta al mercado? ¿Realmente hay una necesidad en el mercado por eso? Por lo general, queremos imponerle al mercado nuestro producto o servicio y hoy en día eso no es escalable. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, diseñar los productos y servicios basados en esa necesidad del mercado. Y les podemos preguntar a través de diferentes metodologías que existen. Hay una metodología que se llama el método Lean Startup.
Si ustedes vienen de la comunidad de negocios digitales, ahí hay un recurso gratuito donde hay una infografía y les explico detalladamente en qué consiste el método Lean Startup. ¿Ok? En resumen, ¿qué es lo que hace el método Lean Startup? Iterar un producto rápidamente al menor costo posible, lanzarlo al mercado y tener retroalimentación del mercado para adaptarlo o desecharlo o pivotearlo. ¿Ok? Eso es el método Lean Startup, de una forma muy económica. Entonces, ese sería el primer paso. Validar que realmente mi producto o servicio tenga espacio en el mercado y que también tenga un factor de diferenciación, que eso es muy importante. ¿Por qué van a comprar mi producto o servicio y por qué no el de la competencia? Todas esas preguntas ustedes se las tienen que hacer, porque muchas veces nos afanamos con tratar de llegarle a muchas personas, tratar de vender, tratar de enfocarnos en la transacción, pero nos olvidamos de algo muy importante, que es nuestro producto o servicio. Realmente eso es lo que nosotros deberíamos de ponerle la mayor atención en esta primera etapa. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos definido nuestro producto o servicio, ahora vamos a otro tema que también nos representa, que es el tema de servicio al cliente. ¿Ok? Para yo poder adaptar un funnel o un embudo de venta, yo tengo que tener un servicio al cliente definido. ¿Cómo yo voy a atender? ¿Por qué medio voy a atender a mi cliente? ¿Por qué medio voy a atender? Hablemos de terminologías. Lead. ¿Lead qué es? Lead es un cliente potencial que entra a través de un medio digital. Esa es la terminología de lead. Entonces, cuando hablamos de lead, todos estos son leads potenciales que van a entrar en el embudo y van a ser atendidos por nuestro servicio al cliente. Que nuestro servicio al cliente, ¿dónde es que entra, Oscar? Entra en el medio del funnel y prácticamente los llevamos de la mano hasta que lleguen a hacer una compra, que al fin y al cabo es lo que nos interesa también. ¿Ok? Entonces, el servicio al cliente tenemos que definirlo muy bien. Tenemos que tener nosotros cuál es el medio de comunicación que vamos a tener para poder comunicarnos con el cliente. Cuáles van a ser las estrategias de comunicación que vamos a utilizar para también acompañar al cliente, que no se sienta invadido. Recordemos una métrica muy importante. El 96% de los consumidores allá afuera no les gusta que les vendan. ¿Ok? ¿Y cuál es el gran error que cometemos nosotros como marcas? Que nos enfocamos siempre en querer venderles a ese 96%. Y ese 96% realmente no quiere que les vendan. Entonces, ¿qué nos queda? Un 4%. En ese 4%, ¿qué hay? Un océano rojo. Todo el mundo está vendiéndole a ese 4%. Entonces, hay una saturación de personas ahí tratando de vender y de marcas. Y realmente eso genera confusión, genera distracción y no solamente eso, sino que genera también efectos negativos hacia la marca. No es lo mismo vender que hacer que nos compren. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que adaptar algunas estrategias, como por ejemplo el abordaje al cliente. Si el cliente llega, no perdamos de vista que nuestro objetivo es venderle, pero también acompañarlo, que se sienta cómodo, que generemos confianza, que nos conozcan. Tenemos que atacar el efecto psicológico. Yo sé que aquí hay personas que están en ese gremio de la psicología, entonces tenemos que potenciarnos mucho con ese factor psicológico, porque la psicología humana, por lo general, va a estar por encima de los algoritmos. ¿Ok? Y ahí es donde yo quiero al final darles unas cuantas recomendaciones para que puedan potenciarlo. Entonces, teniendo eso claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permitirle que el cliente se sienta acompañado. Bueno, ¿qué es lo que ocupa? Ponernos a disposición de ellos, sentirse de una u otra forma seguros a la hora de efectuar una compra y al final le damos la oportunidad de que nos compren. Entonces, este papel de servicio al cliente es importantísimo. ¿Y por qué le pongo reactivo? Porque es totalmente reactivo. ¿Por qué? Porque con las estrategias que hagamos nosotros para atraer nuevos clientes, van a llegar a este embudo y a través de este embudo vamos a tener alguna tecnología conectada que se las voy a explicar más adelante para que podamos nosotros tener el servicio al cliente que va a reaccionar a las necesidades, o requerimientos del cliente para que nosotros podamos acompañarlos y se tornen una venta. ¿Y cómo es que se maneja esto? Porcentualmente, entre más clientes tengamos nosotros aquí o más leads tengamos acá, ¿verdad? Obviamente aquí, al pasarlo por el embudo, vamos a tener un porcentaje menos de venta. La idea es que este porcentaje lo podamos ir incrementando a través de estrategias que puedan ser enfocadas en este tratamiento que les acabo de mencionar y también en, obviamente, cómo utilizar más puentes para captar estos clientes por acá. ¿Ok? Entonces, eso es un embudo de venta. En resumen, eso es un embudo de venta. Lo traté de explicar de la forma más sencilla, ¿ok? Ustedes van a encontrar muchos términos, pero por eso les puse el término más tradicional, que es que es tofu, mofu y bofu. Cuando ustedes lo vean, ya ustedes saben que existe, ya saben para qué sirve, y cada una de estas etapas tiene diferentes estrategias que podemos hacer, pero no lo vamos a complicar. Aquí lo que tienen que fijarse es principalmente en tener un producto o servicio ganador y que el mercado lo quiera, y tener un servicio al cliente reactivo que esté entrenado
para acompañar al cliente, siendo empático, siendo solidario y que el cliente se sienta no solamente acompañado, sino que también sienta la seguridad de que estamos realmente preocupados por darle una solución a su problema. ¿Cómo se ve un embudo en términos actuales? Por ejemplo, este es un embudo, este es un resultado de un envío de correos para que ustedes lo asocien. Es algo muy sencillo. Enviamos un correo a 179 personas, esas 179 personas, 75 lo abrieron y 22 hicieron clic. O sea, esta es la transacción. Si ustedes ven, empezamos con un 100%, bajamos a un 42 en el medio del funnel y prácticamente cerramos con un 12%, lo cual es una tasa de conversión interesante. ¿Okay? No es una tasa de conversión mala. Entre más alta tengamos la tasa de conversión, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es saber medir. Entre más datos tenga yo de mi estrategia, más efectivo voy a ser. Entonces, nosotros tenemos que aprender a medir los resultados. Por cada dólar que yo meta aquí, yo tengo que saber cuánto me produce aquí. Eso se llama ROAS. Más adelante se los voy a explicar. ¿Okay? Pero esto es un ejemplo que yo hice esta misma semana de un envío de correos y la tasa de apertura que anda arriba del 40 es muy, muy buena para un envío de correos. Y el clic, que sería la conversión, un 12% que también es bastante bueno. ¿Okay? Entonces, así es como se ve en la práctica un embudo ejemplificado para que ustedes lo tengan. Existen cualquier cantidad de embudos y lo podemos complicar cada vez más. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el punto, vamos a llegar a un punto importantísimo. Vamos a llegar a un punto en donde nos encontramos en un ecosistema social totalmente hiperconectado, donde la cantidad de impactos que recibimos cada día es desorbitada. ¿Ok? Nosotros recibimos aproximadamente 300 impactos cada milisegundo, para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? Nosotros tenemos impactos consistentemente en medios digitales donde nos bombardean de información. La creación de contenidos de alto valor ya está al alcance de todos. Todos sabemos que hay que generar contenido de alto valor y hay gente que lo superedita y hay contenidos que se vuelven muy virales, pero con poco valor, como por ejemplo, entretenimientos o cosas que nos hagan salir de la rutina. Eso se viraliza mucho, ¿verdad? A muchos de ustedes les ha pasado. Se meten a redes y ven un video ahí medio entretenido y ahí se quedaron y el algoritmo los agarró y entraron por un segundo y terminaron pasando prácticamente medio día ahí en redes, ¿ok? A todos nos ha pasado. Pero también tenemos un punto, que es el algoritmo, ¿verdad? Que el algoritmo prácticamente no nos trata igual a todos, ¿verdad? ¿El algoritmo qué es? Simple y sencillamente es el policía de los dueños de las marcas. En este caso, el dueño de Meta, el dueño de Google, es el algoritmo. Ellos están prácticamente ahí enfocándose en cuidar los intereses de sus marcas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Cada vez más lo que es el contenido orgánico va teniendo menos alcance. Si usted tiene, les voy a poner un ejemplo, si ustedes tienen una cuenta con 1000 seguidores, ¿verdad? Que es una métrica normal, 1000 seguidores, si usted genera un contenido, si está dentro del estándar, con buenas prácticas, tiene que llegarle en un promedio a 1% de su audiencia. ¿Okay? Entonces, si usted tiene 1000 personas, si ustedes hacen el 1%, prácticamente le está llegando, ¿sí? Háganle los números, ¿verdad? A 10 personas. Entonces, entre más cantidad de seguidores, voy a llegarle a más personas. Sin embargo, hay ciertos hacks, ciertas estrategias que uno puede hacer para llegarle a mayor cantidad. Esto ha venido disminuyendo con el tiempo. Antes el promedio era un 10%, empezó con un 20% y ahí fue bajando. Ahorita en promedio más o menos anda más o menos en 1% para que ustedes tomen una referencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros contenidos lleguen a más personas? Porque como lo mencioné en el embudo, entre más personas yo le llegue, más probabilidades de venta yo vaya a tener, ¿verdad? Entonces, de nada nos sirve que nosotros generemos contenido muy bonito, tengamos la presencia digital muy bonita, pero no se está mostrando mi contenido. Entonces, ahí es donde tenemos que generarle un poquito de ayuda al algoritmo para que nos empiece a mostrar. ¿Y esa ayuda qué significa? Que nosotros tenemos que simplemente entrar en un mundo. Tenemos dos mundos actuales. Tenemos el mundo de la necesidad y tenemos el mundo del antojo, ¿ok? Esto está controlado un 70% por dos marcas. ¿Y cuáles son esas marcas? En el mundo de la necesidad está Google y en el mundo del antojo está Meta, ¿ok? Y entendemos por Google qué es el buscador de Google, la tarjeta de Google o hasta el mismo Waze, ¿ok? Todo es el ecosistema de Google. ¿Y por qué necesidad, Oscar? Porque, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de contratar un psicólogo, yo me voy a Google y pongo psicólogos cerca de mí o psicólogos familiares o psicólogos basado en mi requerimiento. ¿Ok? Entonces, ahí la gente va por necesidad. Ya ese cliente tiene una probabilidad de compra muy alta.
Ya no viene totalmente frío, sino que viene con esa intención de compra. Entonces, ¿tenemos que tener estrategias en Google? Sí, podemos tener estrategias. ¿Y podemos tener estrategias sin tener que invertir mucho dinero? Sí, podemos tener estrategias sin tener que invertir mucho dinero. Una opción de ellas es tener una tarjeta de Google My Business, que es totalmente gratuita y eso te va dando visibilidad y te va rankeando en lo que son las arañas de Google para que usted tenga visibilidad de una forma sin tener que invertir. Pero también podemos invertir. ¿Okay? Otra forma de tener presencia en Google, teniendo una página web, ¿verdad? Teniendo una página web que esté bien indexada, que tenga buen contenido, que pueda hacer ese contenido enfocado a SEO, que es SEO. SEO es Search Engine Optimization, que sería la optimización de búsquedas, ¿ok? Entonces, eso es el mundo de la necesidad. Sin embargo, les voy a dar un nuevo dato que lanzaron este último trimestre del año. Hoy en día, los usuarios y los consumidores no solamente buscan a través de Google, sino que buscan también a través de las redes sociales. Por eso es muy importante que el contenido que generemos nosotros sea enfocado en nuestro nicho de mercado. De nada me sirve a mí estar generando contenido solo para tener viralidad si no está enfocado en mi nicho de mercado. ¿Por qué? Porque si alguien está antojado, busquemos el mismo ejemplo del psicólogo. Si yo busco un psicólogo en Google, yo también puedo buscar un psicólogo en el buscador de Facebook o el de Instagram, ¿verdad? O el de TikTok, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Entonces yo puedo buscar por ahí. Esa dinámica se está dando en los usuarios y está incrementando en los últimos meses. ¿Ok? Entonces, ese sería el mundo de la necesidad. Ahora tenemos el mundo del antojo. ¿Cuál es el mundo del antojo? Donde yo estoy en redes sociales que normalmente la gran mayoría de personas están en redes sociales, ya sea por distracción, por entretenimiento o por vicio, porque al fin y al cabo esto es así, esto es un vicio, es una droga, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que estar prácticamente presentes para poder antojar. Entonces, ahí hay diferentes estrategias. ¿Dónde se genera el mayor tráfico? Bueno, para serles sinceros y por la experiencia que yo tengo, el mundo del antojo genera mucha atención, ¿verdad? Y el mundo de la necesidad es más directo, pero más al grano. El volumen lo vamos a tener más en el antojo, desde mi punto de vista. Sin embargo, la estrategia tenemos que complementarla en ambos mundos. ¿Y cuál es el mundo del antojo? ¿Cuál es mi recomendación? Entremos a la plataforma líder por excelencia, Meta, ¿ok? ¿Y Meta qué involucra? Involucra Facebook, involucra Instagram, involucra WhatsApp, que también es una red social, no es solamente una plataforma de comunicación, es una red social. Si ustedes han visto, últimamente le han dado mucho énfasis a WhatsApp, si ustedes han visto las actualizaciones que ha estado haciendo Meta, lo está tratando de compartir, ¿verdad? Para que la gente lo interprete como una red social. Y en el caso del esfuerzo que podamos hacer en estas plataformas, también tienen socios, que ahorita se los voy a comentar. Entonces, teniendo claro eso, Oscar, ¿cómo puedo llegar a más cantidad de personas en el mundo que consuman mi producto o servicio? Bueno, sencillo, invirtiendo en ads, ¿verdad? Hay que invertir en ads. El que diga que una estrategia 100% orgánica le está dando resultado hoy en día, tenemos que ponerlo en tela de duda. ¿Ok? La organidad ayuda, sí, ayuda un montón, pero tenemos que acompañarlo con ads si queremos tener resultados. ¿Y qué son ads? Simplemente es inversión en pauta digital. Tenemos que invertir en pauta digital de una forma organizada, de una forma medible y una forma sistematizada para poder tener resultados más sorprendentes para mi negocio. ¿Ok? Entonces, teniendo claro que nosotros tenemos que invertir en ads, darles ayudita, darles empujón, porque como lo mencioné anteriormente, a más personas le llegamos, mejor conversión vamos a tener porque vamos a tener probabilidad de éxito mayor. ¿Ok? Pero también vamos a explicarles algunos puntos más adelante que tienen que tomar en consideración. ¿Ok? Y en términos básicos, ¿qué es la publicidad digital? Como bien lo menciona la teoría, ahí tácitamente lo que dice la teoría es todas aquellas técnicas de difusión, promoción y comunicación de pago de una empresa o marca que se lanzan en el entorno digital. Todo lo que ustedes vean en el entorno digital es publicidad digital y eso tiene que estar involucrado dentro de su estrategia, ¿ok? Para poder tener esa transacción y esa escalabilidad que se lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Entonces, teniendo claro eso, ¿qué plataforma podemos utilizar? Yo les recomendaría que inicien con Meta, que Meta es una plataforma bastante amigable, es una plataforma que me va a permitir escalar campañas de una forma bastante económica y es una plataforma donde más del 70% de los usuarios está ahí, ¿ok? TikTok que está muy en boga, está muy viral, sí, pero TikTok ahorita está teniendo una disputa importante en un mercado como es el americano, donde
ya está teniendo algunos temas legales que lo quieren prohibir. Entonces, vamos a lo seguro, vamos a Meta. Meta es una plataforma que por excelencia ya tiene mucha experiencia en el mercado y Meta tiene también algunos socios comerciales, como son Audience Network. Por ejemplo, tiene páginas web, tiene aplicaciones móviles y tiene un montón de socios comerciales que le permiten mostrar la publicidad. No solamente se va a ver en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, sino que también se va a poder ver en esos socios comerciales. Ahora, hay algo muy importante que ustedes tienen que tomar en consideración. Las empresas, cuando vamos a montar una empresa, cuando tomamos una iniciativa o un emprendimiento, normalmente nos fijamos en qué, en que, bueno, que el producto sea bueno, que ya les mencioné, que tiene que ser no bueno, tiene que ser excepcional para que podamos tener éxito en el mercado. ¿Ok? Nos fijamos también en cómo se va a brandear, cómo se va a ver, si es un negocio físico, el alquiler, que el consultorio se vea muy bonito, que tenga un equipo de última generación, que tenga personal adecuado, calificado. Prácticamente nos enfocamos en todo eso, pero olvidamos algo importante, que es el combustible de nuestro negocio, que son las ventas. ¿Ok? Y las ventas son determinantes para que nosotros podamos engranar la máquina y poder crecer de forma sistematizada y escalable en el tiempo. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Nosotros tenemos por cultura que dejar un porcentaje para eso, porque si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a estar siempre inyectándole combustible al vehículo. Pero si nosotros no le metemos combustible al vehículo, nosotros no vamos a poder generar esa conversión. Entonces, muchas veces me preguntan, Oscar, pero es que no sé cuánto invertir. Ok, les voy a dar un promedio de inversión en pauta. Ok, dependiendo del nicho donde te encuentres o la industria donde te encuentres, no es lo mismo una industria de retail donde los márgenes de utilidad son bastante bajos a una industria de servicios donde yo tengo un margen de utilidad alto, siempre y cuando controle mis costos operativos, ¿verdad? Pero más o menos rondan entre un 6 a un 30% del total de ventas, ¿ok? Son ventas totales. Por ejemplo, si yo vendo $1,000, yo debería destinar, si quiero destinar un 10% para publicidad, yo designo $100, los agarro, los aparto y los invierto en publicidad. Ahora, eso tiene que ser una inversión, tiene que tener un retorno, ¿ok? Que ya se los voy a mostrar cómo se hace. Pero sí es importante que ustedes siempre tienen que tener presupuesto para publicidad, indiferentemente de la presencia digital. Ya vimos que la presencia digital es indispensable, ¿ok? Para poder generar esa confianza en el mundo digital y esa huella digital. Pero basándonos en estrategia fuera del embudo, tenemos que alimentar el embudo. Lo podemos alimentar con diferentes fuentes, ya sea orgánicas o pagas o público que ya hemos ganado, que es nuestras bases de datos. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes tienen que tomar nota de que tienen que dejar en lo mínimo entre un 6 a un 30%. Ahí ustedes se van rankeando y entre más ustedes vayan midiendo, vieras que eso se vuelve como algo orgánico. ¿En qué sentido? Si yo me doy cuenta que yo estoy invirtiendo $1 y estoy sacando 2, entonces si quiero vender $4, nada más meto $2, ¿verdad? Eso se llama reingeniería del embudo. Eso se los voy a explicar ahorita. ¿Ok? Lo más importante es que ustedes tengan la cultura de dejar un presupuesto para pautas y que ese presupuesto de pautas tenga un objetivo claro y ese objetivo se tiene que cumplir y para cumplirse se tiene que medir. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, vamos a irnos a algunas prácticas. Si ustedes hacen publicidad por sí solos, hay una práctica que no se recomienda, que es prácticamente el agujero azul, le llamamos, ¿verdad? Que es este botoncito que se llama promocionar o impulsar. Este botoncito no se recomienda solo utilizar este botón, ¿ok? Sí hay ciertas prácticas en las que se recomiendan, pero normalmente a la hora de promocionarnos no utilicen este botón. Tenemos que utilizar una forma más profesional de hacerlo, porque tenemos que medirnos. Recuérdese, si no medimos, no podemos saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, este botón nos va a servir más adelante si quisiéramos impulsar un poco, pero no para una estrategia de crecimiento y conversión. ¿Ok? Entonces, en esa misma línea, ¿qué es lo que tenemos que utilizar nosotros? Lo que se llama el administrador comercial, ¿verdad? Todos tenemos acceso al administrador comercial o el business manager de Facebook, ¿ok? Y ese administrador comercial o el business manager de Facebook lo que nos va a permitir a nosotros es organizar nuestros activos y nuestro ecosistema digital de una forma profesional, ¿ok? Todos deberíamos de tener un business manager, ¿ok? Y ese business manager se resuelve muy sencillo. ¿Ok? Igual en mi canal, al final yo les voy a compartir el link de mi canal de YouTube. Ahí yo tengo varios tutoriales que explico cómo generarlo, pero para efectos de ese tutorial, lo que quiero es que entiendan
ustedes pueden administrar desde el Business Manager varias cosas. Pueden administrar páginas de Facebook, no solamente una, pueden tener varias páginas comerciales, pueden tener varios activos digitales, las pueden administrar en un solo administrador comercial, pueden tener varias cuentas publicitarias para diferentes usos, pueden tener varias cuentas de Instagram, pueden tener estadísticas financieras y pueden tener aplicaciones esenciales para el negocio, como por ejemplo también audiencias, generar públicos personalizados, públicos segmentados, etcétera, y guardarlas, poder medirlas por ahí. Podemos también tener píxeles, que los píxeles son prácticamente es como una referencia que se le puede instalar a mi página web para que el algoritmo capte cuando un visitante va a mi página web y yo pueda después, a través de una estrategia que les voy a explicar más adelante, que se llama retargeting, llegarle a esas personas como por arte de magia. Probablemente a ustedes les ha pasado, han navegado en una página web y después se meten en redes sociales, estaban viendo, qué sé yo, unos zapatos y se meten en redes sociales y le aparecen los mismos zapatos, ¿verdad? Eso no es magia, eso es esto, ¿verdad? Entonces hay que saberlo configurar. Y también podemos tener catálogos digitales por ahí, ¿ok? Eso nada más como a modo de información general para ustedes, que ustedes sepan que existe y que lo pueden utilizar. Es gratuito. Hay que tener, obviamente, conocimientos para aplicarlo de forma correcta. Pero yo le voy a dar aquí la base para que usted lo pueda hacer, ¿ok? Y si no, de igual forma, los que son de Pyme Conecta, en Pyme Conecta, obviamente ya tienen un equipo que trabaja para ustedes y especialistas en campañas que trabajan con este administrador y generan sus campañas a través de Pyme Conecta. Entonces, ahí usted se prácticamente delega eso, pero es importante que usted sepa de dónde es que viene la información. Entonces, teniendo eso claro, vamos a irnos a la planificación. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo planificar un embudo de ventas, Oscar? Muy sencillo. Aquí la planificación de un embudo de ventas tenemos que tener algo claro. Tenemos que tener claridad primeramente cuál es mi público, cuál es mi buyer persona o mi público objetivo. Y aquí voy a explicarles un término porque se utiliza muy mal. Muchas veces ustedes van a escuchar el término de cliente ideal o van a escuchar el término de buyer persona o van a escuchar el término de target. Son similares, pero no son lo mismo, ¿ok? Y les voy a explicar fácilmente de qué consiste. Un cliente ideal es aquel cliente potencial que tiene las características, similitudes psicográficas, demográficas, para considerarlo como un cliente potencial de mi producto o servicio. Es un cliente potencial. ¿Por qué? Porque no tengo datos todavía de él. Lo que tengo son referencias basadas en mis perspectivas. ¿Ok? El buyer persona es aquel buyer, prácticamente se genera con los datos que yo tengo de mi negocio. Si ya yo he vendido mi producto o servicio, yo tengo datos, quiénes son los que me compran, de dónde me compran, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Todos esos datos que yo tengo, entonces yo construyo mi buyer persona. ¿Ok? Entonces, esto es mucho más efectivo porque ya tengo data del que me compra. ¿Ok? Y tenemos el target. El target simple y sencillamente es la ubicación geográfica donde yo quiero llegarle. Entonces, esas son las diferencias de eso. En el caso de nosotros, entendamos que buyer persona, si usted no tiene los datos, hablemoslo de cliente ideal. Ustedes tienen que saber a quién le van a vender. Ustedes no pueden venderle a todo el mundo, porque si ustedes les venden a todo el mundo, al final no terminan vendiéndole a nadie. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esto? Que cuando ustedes generen contenido y el buyer persona o el cliente ideal vea el contenido, diga, wow, me está hablando. Y vamos a poner un ejemplo. Agarremos a alguien que está aquí, Diana. Que Diana genere contenido y que Diana venga y genere un contenido enfocado en su buyer persona, en sus dolores, en sus debilidades, ¿verdad? En sus anhelos. Y que cuando lo vea diga, no, no, hey, Diana me está hablando a mí, yo tengo que ver qué hago, ¿verdad? Para contactar a Diana. ¿Okay? Entonces, obviamente ahí viene la estrategia, pero yo no puedo generar contenido por tendencia porque la gente lo está generando. Tengo que ver si ese contenido realmente se adapta a mi buyer persona, ¿verdad? Porque entre más objetivos seamos nosotros con el contenido, mejor tracción vayamos a tener en redes sociales. No es solamente para rellenar la parrilla, no es solamente para tener presencia, sino que también hagamos el contenido con sentido. Hablemosle a ese buyer persona y tenemos, hay técnicas para construir un buyer persona. Más adelante, igual, si están en la comunidad de negocios digitales, ahí vamos a hacer un taller más adelante para construir un buyer persona. Y les voy a dar documentación también para que lo puedan construir. Así que no se preocupen. Entonces, en esa misma línea, el buyer persona, tenemos que tenerlo claro, o el cliente ideal. Teniendo claro el buyer persona, ¿qué tenemos que hacer? Oscar, generar contenido, ¿verdad? ¿Contenido para quién? Para ese buyer persona. ¿Verdad? ¿Y el contenido en qué sentido puede ir? Puede ir en contenido formativo, educativo,
puede ser entretenido y puede ser transaccional también, ¿verdad? Ahora, en este mundo de la generación de contenido hay 4 variables que ustedes tienen que considerar. Según el último estudio de BuzzFeed, que es una empresa que se dedica a estudiar las tendencias en medios digitales, dice que hay 4 grandes áreas que viralizan, o sea, que generan mayor tracción en medios digitales. Si quieren, tomen nota, porque eso lo pueden adaptar a sus negocios. El primero es la belleza. Si ustedes ven a alguien muy bonito, tal vez con poca ropa, ¿verdad? Con poca ropa, tiene mucha viralidad en medios digitales, porque la belleza es un punto de eso. Segundo, el segundo punto es el entretenimiento. Si ustedes ven algo divertido, entretenido, también tiene una posibilidad de llegarle a más personas. El tercero, utilidad práctica. Algo que me dé usted cortito, directo, conciso, que me genere una transformación. 3 consejos que le voy a dar para que dejes de procrastinar. 1, 2, 3. Y si yo lo pongo en práctica, genera una transformación en mi vida. Eso, utilidad práctica. Y cuarto, el contenido inspiracional. ¿Cómo yo puedo inspirar? ¿Verdad? Tal vez ahí ya nos da espacio porque como seres humanos somos emocionales, ¿ok? El contenido tenemos que generarlo para que conecte con esa emoción de nosotros como seres humanos. Si nosotros logramos conectar de forma emocional con nuestra audiencia, las emociones generan sentimientos y los sentimientos generan acciones y las acciones generan resultados. Entonces, por ahí nosotros tenemos una posibilidad de conectar y que esa conexión sea genuina, auténtica. Entonces, a la hora de generar el contenido, traten de ser auténticos, traten de no engañar a ese cliente potencial, porque igual se van a dar cuenta. Y cuando se den cuenta, ahí es donde podemos poner en riesgo nuestra marca. Y hay grandes ejemplos. A mí me pasó con un mentor que yo tuve, que tenía una marca extraordinaria, con millones de seguidores en medios digitales, y él había generado un personaje, no era una persona auténtica en redes sociales, era una persona en vivo y otra persona en redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con esta persona? Esta persona en algún momento de ahí tuvo una mala experiencia y lo documentó en medios digitales y lo destrozaron, ¿ok? La marca perdió millones de dólares solo por esa acción. Entonces, mi recomendación más sincera es, a la hora de generar contenido, no se preocupen de que el contenido sea perfecto, sino que el contenido realmente tenga esa conexión emocional con su audiencia, su verdadero interés genuino de tratar de ayudarles a solucionar un problema, y ustedes van a ver que poco a poco ustedes van a ir generando una comunidad. Porque lo más importante de esto es ir generando la comunidad, ¿ok? Generen la relación y luego va a venir la transacción. ¿Cuál es el gran problema del contenido que hay hoy en día? Que todo el contenido se enfoca en transacción. Más del 90% del contenido se enfocado en transaccionar. Y como les dije anteriormente, el 96% de las personas no les gusta que les vendan y todo el mundo le está vendiendo. Entonces, no caigamos en ese mundo. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil, por eso no lo hacen. ¿Es un poco más lento? Sí, es más lento, pero es más escalable en el tiempo, se sostiene más en el tiempo y se los digo por experiencia. Yo tengo varios clientes que ya tienen años de estar trabajando con nosotros y el contenido ha sido escalado y ese contenido realmente ha generado una comunidad, la comunidad ha generado un arraigo a esa comunidad, ha generado sentimiento hacia esa marca y al final terminan en transacciones, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero para ustedes, que generen negocios que no solamente sean negocios que generen dinero, sino que generen una transformación real en las vidas de las personas. Entonces, hagamos negocios con propósito, ¿ok? No solo hagamos negocios por hacer negocios. Entonces, teniendo claro eso en el contenido, ahora hay un tema que son los públicos, que nosotros teniendo claro cuál es mi buyer, entonces puedo utilizar herramientas como la de Meta o la de Google para segmentar públicos, y esos públicos al segmentarlos yo los voy a tener guardados y puedo probar y etcétera. Y después viene la parte de los copies y los artes y los call to action, que son las llamadas a la acción, ¿verdad? Que eso va en una tercera etapa, que esos son obviamente los textos que yo voy a escribir, que sean textos empáticos, persuasivos, que transmitan mi esencia y que al final generen ese call to action. Yo le llamo inspiración, que al fin y al cabo, cuando leen, al fin y al cabo tengan esa inspiración de poder tomar acción en lo que ustedes les está recomendando. ¿Ok? ¿Y este embudo cómo se construye, Oscar? Muy sencillo. Tenemos aquí, por ejemplo, el contenido en nuestros medios digitales y tenemos que conectar de forma automatizada, ya sea nuestra web o nuestro WhatsApp, o nuestra web y nuestro WhatsApp. ¿Verdad? Si tuviéramos página web, no es necesario tener página web para tener un negocio digital. Y eso quiero que les quede claro. ¿Okay? La página web ayuda, sí, puede venir en una segunda etapa, pero podemos empezar solo con un WhatsApp. ¿Y cuál WhatsApp? WhatsApp Business.
¿Ok? Si ustedes están utilizando el WhatsApp para uso personal, no se lo recomiendo para negocios. Úselo en WhatsApp Business. Es una herramienta gratuita que tiene un montón de funciones que le va a ayudar a organizar inclusive su embudo de ventas dentro del mismo WhatsApp. ¿Ok? Y por último tenemos la parte de la transacción, que es la venta, que aquí es donde entra el actor que les mencioné anteriormente, que es el servicio al cliente reactivo. ¿Dónde entra? Cuando entran a WhatsApp y cuando generamos la venta. Y todos estos A, B, C, D, F, G son estrategias que vamos a tener nosotros corriendo, ya sea estrategias de pauta, campañas orgánicas, que me van a generar más tráfico por acá para que se nos vaya a convertir por acá. ¿Okay? ¿Y cómo se ve eso, Oscar? Muy sencillo. Miran esto. Aquí les voy a poner un ejemplo. Estas son 2 tarjetas de link dinámicos que yo les recomiendo que lo tengan. Si no tienen un link dinámico, obligatorio que lo tengan. ¿Ok? Igual, al final, los que están en negocios digitales, voy a dejarles en la publicación, les voy a dejar un link a un tutorial que tengo en mi canal y el link de la herramienta para que ustedes puedan generar esto que ustedes ven aquí, que es una tarjeta de contacto digital. Esta tarjeta de contacto digital tiene movimiento, ¿ok? Esto, digamos, cuando ustedes se meten al link único de mi biografía de Instagram, yo puedo llegar y yo me meto y puedo canalizar el tráfico aquí. Esto es mi propio embudo, yo genero mi embudo aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me interesa es generar el mayor valor posible a ustedes, tratar de formarlo lo mejor posible. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, linkeado mi canal de YouTube, tengo la comunidad de negocios digitales y tengo otras cosas que me interesan que ustedes consuman. En el caso de este cliente, digamos, lo que les interesa es agendar citas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el botón principal, que es agendar citas. Ese botón se mueve, tiene movimiento. ¿Y qué hace el cliente? Cuando lo toca, se va directamente a WhatsApp. ¿Ok? Y ya ahí empezamos con la estrategia de conversión. ¿Ok? Entonces, este link dinámico es importante, pero lo podemos hacer en medios de redes sociales como estos, ¿sí? Esto lo podemos tener en una tarjeta de contacto, lo podemos tener en el link único en la biografía de Instagram, o lo podemos utilizar en historias. Cuando estamos haciendo alguna historia o algo por el estilo, podemos pegarlo ahí como un enlace dinámico. Pero también tenemos algunas otras estrategias, como por ejemplo, tenemos una pauta. Aquí tenemos una pauta de otro cliente, que esta pauta está enfocado con una estrategia para llegarle a ese buyer persona. Pero el cliente cuando le da el botón más, ¡pum!, lo manda a WhatsApp con un mensaje predeterminado y ahí tenemos un protocolo de atención para llevarlo por el embudo a que lo convierta. Y se recuerda que les mencioné anteriormente, podemos tener presencia digital en Google sin tener que invertir en una página web y gastar mucho dinero. Sí, se puede hacer. ¿Cómo? A través de una tarjeta de Google My Business, que eso es una tarjeta de Google My Business, que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Si no la tienen, obligatorio que la tengan. ¿Ok? Esa tarjeta que nos va a permitir a nosotros tener esa huella digital a través de Google, nos va a empezar las arañas a ubicar y nos permite que los clientes nos dejen referencias, ¿ves? Aquí nos califican. Estas calificaciones son del social proof o la prueba social que muchas veces los clientes o los consumidores requieren para la hora de tomar una decisión, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos esa tarjeta y esa tarjeta, yo no les recomiendo que la tengan en 5 porque 5 se ve como medio trameado por ahí, pero sí que esté en un 4 y un 5, ¿verdad? Porque somos seres humanos, podemos cometer errores y eso también muestra la vulnerabilidad de la marca. Y eso es importante, eso también es bueno. O sea, nos podemos equivocar, no pasa nada, no podemos ser perfectos, ¿ok? Entonces, esta es la tarjeta, aquí nos ubica, obviamente la referencia de, en este caso, de este doctor. Y también la tarjeta nos permite hacer publicaciones, ¿verdad? Que es otra red social. Google My Business es una red social también. Entonces, por ejemplo, aquí ven publicaciones y el cliente cuando llegue el lead potencial ve esta publicación, le llama la atención el copy, le da clic a eso más y boom, lo manda a WhatsApp. Entonces, ven, aquí yo tengo 3 fuentes de embudo, ¿verdad? De tráfico para el embudo, fuera de otras que puedo generar, como por ejemplo, si tuviéramos una base de datos, yo puedo enviarle a esa base de datos información a través de WhatsApp Marketing o a través de un email marketing, etcétera. Pero aquí lo importante es que ustedes empiecen a captar y hacer que esos leads y esas bases de datos que lleguen a WhatsApp sean suyas para que ustedes puedan nutrirlos y más adelante poder convertirlos, ¿ok? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo se hace. Okay, más adelante, si tienen alguna duda, podemos ver ya ejemplos reales y en la práctica para que lo puedan ver. Eso es una mera referencia, ¿ok? Ahora, les voy a dar esta información porque es importante que ustedes lo sepan, que es la planificación. ¿Cómo yo puedo planificar una publicidad? ¿Ok? Como les mencioné, los que están en Pyme Conecta ya tienen esto obviamente contratado, pero los que no lo tienen es importante que lo sepan. Y aunque lo tengan contratado, es importante de dónde viene para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Entonces, esta es una estructura de campaña. Esa misma estructura se utiliza para Google, para Meta y para cualquier cosa. Aquí nosotros vamos a tener siempre una campaña corriendo.
¿ok? La campaña es el nombre. Por ejemplo, yo voy a tener una campaña para el Día de la Madre, ¿ok? Para venderle consultorías, que el papá le compre consultorías a la mamá de psicología para el Día de la Madre, para seguir con el mismo ejemplo, ¿ok? Entonces yo genero aquí una campaña, ¿ok? La campaña le pongo el Día de la Madre. En esa campaña yo obviamente escojo los elementos que tengo que configurar en la parte práctica de la herramienta y ya viene el conjunto de anuncios. En este conjunto de anuncios, aquí es donde yo segmento el público. Aquí es donde yo le digo, bueno, yo quiero que esto le llegue, si voy siguiendo el ejemplo de la psicología y que le vendan a las mamás, yo quiero venderle esto, quiero que le haga llegar este mensaje a hombres casados con hijos y que estén en este rango, en esta ubicación geográfica y con estos intereses. Entonces lo pongo acá y ya viene el creativo, que es la parte de los anuncios, ¿ok? Y ya aquí vienen los anuncios. En los anuncios sí es importante que yo testee varios anuncios, no solamente me quede con un anuncio, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy en día con la nueva actualización del algoritmo en redes sociales, ya está utilizando mucha inteligencia artificial, entonces prácticamente está perfilando al buyer o al cliente ideal a través de los creativos. Por eso es muy importante generar mínimo 3 creativos, 6 creativos, los que fueran, ¿verdad? Para que podamos optimizar las campañas. Entonces, en esa misma línea, nosotros lo que hacemos es generamos diferentes creativos y ya tenemos nuestro conjunto de anuncios con 3 anuncios y podemos generar varios conjuntos de anuncios. Podemos generar un anuncio, un conjunto de anuncios enfocados a los padres, pero también podemos enfocar un conjunto de anuncios a las madres. El mensaje que le vaya a mandar a los padres es diferente al de la madre, ¿verdad? O si quiero mandarle un mensaje a adultos mayores, es diferente. Entonces, esto es lo que nos permite la tecnología poder trazabilizar nosotros prácticamente todo lo que estamos haciendo y nuestros esfuerzos de campañas de marketing, ¿ok? Esto simplemente es a modo de formación, de que ustedes lo sepan, pero igual hay acompañamientos que les pueden ayudar a hacer esto, ¿ok? Ahora, en esa misma línea voy a hablarles de un tema. El tema se llama el retargeting. Eso ustedes es importante que lo sepan, ¿ok? El retargeting, ¿qué es? El retargeting va un paso más allá, ¿ok? Y esto lo que hace es sencillo. Digamos que este es el lead o el usuario, ¿verdad? Este lead se viene y ve contenido nuestro, ya sea en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Un video, que por eso es muy importante que también generen contenido en video. ¿Por qué? Porque el video no solamente me permite a mí tener mayor alcance. En el caso de Instagram, los Reels actualmente son los que tienen el formato que tiene mayor alcance, ¿verdad? Sino que también me permite generar públicos personalizados. Yo puedo generar un público de personas que ven un Reel específico o varios Reels específicos, ¿ok? Eso me permite la herramienta. Entonces, ahí es donde aplicamos este término. Y en el caso de la web, es instalarle un tema que se llama el pixel, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Al yo instalar el pixel, es un traqueador para identificar a esas personas que se meten a mi perfil o en este caso a la web, y cuando me meto a las redes sociales ya pueda mandarle información relacionada a esto, ¿ok? Entonces, esto se hace con el pixel, esto se hace con contenido de valor, con contenido enfocado a mi buyer, y aquí lo más importante es que el contenido sea en video. Se puede traquear con otras cosas, sí, con interacciones, etcétera, pero lo más adecuado es video, ¿ok? Entonces, digamos que llegaron, vieron un contenido y se fueron por la puerta, abandonaron el web, abandonaron el video, ya se fueron, pero les quedó esa espinita por ahí, ¿ok? Entonces, yo con una estrategia de ads, de anuncios, yo puedo generar públicos personalizados para esto, donde yo les voy a decir, mira, yo quiero que a los que vieron este video, a los que vieron esta web o los que vieron este video específico, enseñen este anuncio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandarlos ese anuncio nuevamente. ¿Para qué? Para que vean un contenido, que ese contenido los mande a WhatsApp para que conviertan. Sencillo, ¿verdad? Eso es retargeting. Entonces, cuando le hablen a ustedes de retargeting, ya ustedes van a saber qué es. Es un tema un poco complejo, pero se los expliqué lo más sencillo posible. ¿Se puede complicar más? Sí, se puede complicar más, pero yo quiero que ustedes entiendan que es posible, que no es magia lo que ustedes ven ahí en medios digitales, es esta estrategia aplicada al embudo. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya para ir finalizando y darles espacio a preguntas. ¿Ok? Tenemos que dominar un tema, que es el ROAS, ¿verdad? Que es el retorno de inversión de nuestra publicidad. Aquí es donde nosotros tenemos que volvernos expertos en medir. Como dicen, si usted no mide o si usted no tiene metas claras, ya llegó, ¿verdad? Entonces, lo que no se mide no crece. Entonces, tenemos que medir. Y como les mencioné, para llegar a más audiencia, obviamente tenemos que tomar la estrategia de publicidad como parte de nuestro ADN. Nosotros tenemos que medir ¿qué?
tenemos que medir el ROAS. Y el ROAS tiene que ser mayor a 1. ¿Ok? Si es menor a 1, ¿qué quiere decir eso? Que estamos perdiendo dinero. Hay muchas empresas y muchas marcas que inician perdiendo dinero y es válido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que darnos a conocer, porque estamos pasando por una crisis o por X, Y o Z. Entonces, a veces se presupuestan en perder dinero los primeros. Hay grandes startups, como por ejemplo Uber, es una empresa que hasta la fecha sigue perdiendo dinero, ¿verdad? Porque están diseñadas de una forma diferente. Y así como ellas, hay muchas empresas que invierten mucho dinero en adquisición de clientes, pero tienen claro cuál es su estrategia a largo plazo. En el caso de ustedes, es importante que tengan claro de que existe un ROAS y que ese ROAS tenemos que medirlo y que también podemos permitirnos perder dependiendo de nuestro modelo de negocio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo ideal? Que ya una vez que tengamos ese presupuesto pasado, que ya sabemos cuánto podemos perder, ok, de ahí en adelante nosotros tenemos que medir de que siempre sea mayor a 1. ¿Por qué? Porque si es mayor a 1, quiere decir de que por cada dólar que yo invierta se me va a volver. Por ejemplo, si yo tengo un ROAS de 2, por cada dólar que yo invierta se me devuelven 2. Entonces yo tengo ganancia un 100%. Veámoslo aquí. Aquí yo invertí $1, pero me salieron 2. Entonces, si yo quiero llegar a vender, por ejemplo, $10 aquí, según esta métrica de conversión, yo lo que tengo que hacer es invertir prácticamente $10. Si quiero $5 aquí, invierto $10 aquí y me salen $10 aquí, invierto $5 aquí y listo, ¿verdad? Entonces, es una forma muy fácil de crecer, es una forma muy fácil de dominar el mercado, pero tenemos que tener claro eso. Pero muchas marcas y muchas pymes lastimosamente no miden eso. Por eso es muy importante saber cuando ustedes cierran una venta, de dónde vino esa venta, cómo llegó a mí. O sea, toda esa información es valiosísima, ¿verdad? Y documentarla, tener una hojita donde ustedes sepan, bueno, este mes invertí $100 en publicidad, pero llegaron tantos clientes, ¿verdad? Y entonces ya ustedes pueden tener una métrica bastante interesante. Igual yo lo mido con una hoja de Google Sheet, que es muy sencilla, ¿verdad? Ahí si quieren más adelante se los puedo mostrar, pero sí es importante que tengan control de eso. ¿Ok? Presencia, indispensable, pero si queremos resultados, estrategia vital. Y esa fue la clase, espero que te haya sido de mucha utilidad. Déjame saber también en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó y qué otro tema te gustaría que abordáramos en futuras masterclass. Recuerda que estamos aquí para seguir creciendo juntos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase.